Dicen que el mar guarda secretos que ningún ser humano debería descubrir, y uno de ellos fue hallado en 1775, flotando entre los témpanos del norte, cuando una embarcación británica llamada Herald navegaba por las heladas aguas del Océano Ártico. Mientras avanzaban con dificultad entre el hielo, los vigías del Herald avistaron una silueta en el horizonte, una goleta antigua, maltrecha, sin señales de vida, deslizándose lentamente, casi como si alguien, o algo, la dirigiera, aunque no había viento. Los marineros del Herald abordaron aquel barco misterioso. Su nombre estaba apenas visible en la madera carcomida por el tiempo, Octavius. Lo que encontraron a bordo, cambiaría sus vidas para siempre. Todo en la nave parecía detenido en el tiempo. La tripulación, compuesta por 28 hombres, yacía congelada en sus puestos, como si la muerte los hubiera sorprendido de forma inmediata y silenciosa. No había señales de lucha ni de huida. Solo, quietud absoluta. Pero el verdadero escalofrío vino cuando encontraron el camarote del capitán. Allí, frente a un escritorio cubierto de hielo, el comandante del Octavius estaba sentado, sosteniendo una pluma, con la mano inmóvil sobre un cuaderno de bitácora, como si hubiera sido congelado mientras escribía. A su lado, una mujer y un niño, posiblemente su familia, también estaban congelados, envueltos en mantas. Había velas consumidas, platos con restos de comida aún visibles, y una sensación de que el tiempo, simplemente se había detenido. La última entrada estaba fechada en 1762, 13 años antes. Según los registros, el Octavius había partido desde Inglaterra rumbo a China. Tras descargar su cargamento en Oriente, el capitán decidió regresar a casa por el legendario Paso del Noroeste. Nunca más se supo de ellos. Hasta ahora. Lo imposible, el Octavius había recorrido más de 2000 millas por el Ártico completamente solo, a la deriva, cruzando un paso mortal y congelado, durante 13 años, con una tripulación muerta y congelada, aún en sus puestos. No hay registros oficiales del Octavius en la historia naval británica, lo que ha llevado a algunos historiadores a catalogarlo como una leyenda. Sin embargo, el relato del Herald y su tripulación sí aparece en crónicas marítimas antiguas. Algunos expertos creen que una tormenta repentina o una bajada drástica de temperatura pudo haber congelado a la tripulación rápidamente. Otros sostienen que la historia fue adornada con el paso del tiempo para convertir un naufragio común en una leyenda escalofriante. El Octavius sigue siendo una de las historias más inquietantes del mar. Un navío condenado, atrapado por el hielo y el tiempo, que surcó los océanos con una tripulación de muertos, durante más de una década, hasta ser descubierto por el azar. Y luego están quienes creen que el Octavius fue víctima de una maldición, o de una anomalía temporal en las regiones árticas. ¿Una brecha en el tiempo? ¿Un bucle congelado? No hay certezas. Solo el silencio helado del Ártico, y un barco fantasma cuyo último capitán jamás soltó su pluma. Otro gran misterio sucedió en Filadelfia, octubre de 1943. La Segunda Guerra Mundial rugía con toda su furia, y en los astilleros militares de la Marina de los Estados Unidos, un secreto se cocinaba bajo la más estricta confidencialidad. El barco involucrado era el USS Eldridge, un destructor escolta recién comisionado. La Marina lo mantenía atracado discretamente en el puerto, donde un grupo selecto de científicos trabajaban en un experimento que desafiaría todas las leyes conocidas de la física. ¿Su objetivo? Hacer invisible un barco entero al radar enemigo. Pero algunos dicen que lo que ocurrió fue mucho más allá. Cuentan testigos que, en una tarde cualquiera, las bobinas electromagnéticas del USS Eldridge fueron activadas. Un zumbido extraño comenzó a emanar del barco. Una niebla verdosa empezó a envolverlo. La temperatura bajó. El aire chispeaba de electricidad. Y entonces, ante los ojos atónitos de los marinos cercanos, el USS Eldridge desapareció. No solo del radar. Desapareció por completo. De la vista. Del agua. Del mundo.
según algunas versiones, el Eldridge fue visto momentos después en el puerto de Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Y luego, tan súbitamente como se desvaneció, reapareció en Filadelfia. Pero el horror vino después. Los marinos que iban a bordo fueron encontrados en estados indescriptibles, algunos estaban fundidos con el casco del barco, atrapados vivos en el metal. Otros desaparecieron por completo y jamás se supo de ellos. Algunos entraron en trances mentales, se volvieron locos o afirmaban desaparecer y reaparecer involuntariamente en los días posteriores. Uno de los sobrevivientes más famosos, Carlos Allende, Carl Allen, filtró cartas y testimonios a científicos en los años 50, relatando estos sucesos. Su testimonio sembró las semillas del mito, o la verdad. La Marina de los Estados Unidos niega rotundamente que este experimento haya ocurrido. Afirman que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia el día mencionado, y que toda la historia es una invención conspirativa. Los físicos sostienen que teletransportar un objeto de ese tamaño, en esa época, era completamente imposible. El campo unificado de Einstein, al que se alude en esta historia, nunca fue concluido ni probado públicamente. Pero los documentos clasificados, las contradicciones, los testimonios anónimos, siguen alimentando el fuego del misterio. ¿Fue el experimento Filadelfia una maniobra secreta que salió terriblemente mal? ¿Un montaje psicológico de guerra? ¿O simplemente el delirio de una mente perturbada con demasiada imaginación? Nadie lo sabe con certeza. Pero algo ocurrió en aquel puerto militar. Algo que los libros oficiales prefieren no contar. Y que hasta hoy, nos deja mirando con desconfianza a los mares y al metal, que navega sobre ellos. Si este viaje por la historia te atrapó, suscríbete y acompáñame en el próximo misterio.